Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Semana de terror en el departamento del Cauca, en Colombia. En horas de la noche, apenas acabamos de enterrar a Cristina, mataron a Alexander, un joven de 18 años, en el municipio de Toribío. Asesinaron a otro compañero en Toribío, trataron de hacer un atentado contra el coordinador de la Guardia de Tacuello y tuvieron que sacar 4 familias ante la gravedad de riesgo que se presentaba ayer en las horas de la noche. La ola de crímenes en los municipios de Toribío, Corinto, Caloto y Suárez acabó con la vida de 16 personas en los últimos 7 días. El trasfondo de esto tiene que ver con las secuelas que ha dejado la guerra en el territorio, que son estas economías ilegales que persisten y que hay unos actores criminales como la Dagoberto Ramos o como la Jaime Martínez o como las Carlos Patiño, quienes siguen delinquiendo en el departamento del Cauca, todo al servicio de la mafia y del narcotráfico. ¿Quiénes son los responsables de esta barbarie? Y nos estremece porque los que están detrás de esos crímenes abominables son narcotraficantes y estructuras criminales disidentes que nunca expresaron ningún compromiso genuino con la desmovilización y que han tratado de intimidar a las comunidades indígenas. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, explica en qué consiste el plan con el que el gobierno nacional enfrentará esta guerra que grupos narcotraficantes, como las disidencias de las FARC, le declararon a los indígenas, afrodescendientes y demás pobladores de la región. El defensor regional del departamento del Cauca, Rosy Yair Muñoz, hace una completa radiografía de la situación actual de seguridad y explica cómo las organizaciones criminales que operan en el norte del Cauca se aprovechan de la jurisdicción indígena para controlar el negocio ilegal del narcotráfico en la zona. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el plan del gobierno colombiano para enfrentar la amenaza que representa la guerra que literalmente le declararon los grupos criminales a los pobladores del norte del departamento del Cauca en Colombia. La noticia, el presidente Iván Duque reveló cuáles serán las estrategias de seguridad y de bienestar social para proteger a las comunidades indígenas y afrocolombianas que viven en esta región. El punto clave de esta noticia, luego de que el mandatario colombiano anunciara el aumento del pie de fuerza con el envío de 2.500 soldados más a esta región, el gobierno reveló que también ejecutará un plan social por cerca de 1.3 billones de pesos. Esto equivale a cerca de 400 millones de dólares. El punto clave de esta noticia, este aumento de la violencia está directamente relacionado con el crecimiento de los cultivos ilícitos que, según la Organización de Naciones Unidas, en la última medición que realizaron en Colombia, llegaron a las 17.000 hectáreas en el año 2018. Este es el norte del departamento del Cauca, compuesto por 10 municipios donde hoy confluye la violencia de los grupos ilegales y afecta a los pobladores de Toribío, Corinto, Caloto, Suárez y Morales. En 7 días, 16 personas han sido asesinadas, las comunidades indígenas las más afectadas. Martes 29 de octubre. Mientras evitaban el secuestro de 2 personas, la gobernadora indígena Cristina Bautista y otros 4 guardias fueron asesinados a tiros de fusil. Los hechos se registraron en Tacuelló, un resguardo indígena ubicado en Toribío, Cauca. Jueves 31 de octubre. En la vía que conduce de Corinto a la vereda Santa Elena fueron hallados los cuerpos de 4 ingenieros que hacían parte de un equipo topográfico. Horas más tarde, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo envuelto en plásticos en la vereda Huasanón, zona rural de Caloto, Cauca. Sábado 2 de noviembre. Ese día, el norte del departamento volvía a registrar hechos de violencia.
Fabián Rivera, un escolta de la Unidad Nacional de Protección, fue secuestrado y posteriormente asesinado en Suárez, Cauca. Alex Bitonás, un joven indígena de 18 años, fue asesinado en la vereda Loma Linda del municipio de Toribío, cerca del resguardo indígena de Tacuelló. Al mismo tiempo, en la vereda San Isidro, zona rural de Morales, fue asesinada una señora de 76 años. En el mismo corregimiento, esta vez en un sector llamado Juancho, fueron hallados muertos 2 personas de una misma familia. Domingo 3 de noviembre. El más reciente caso se registró anoche cuando hombres armados atentaron contra el líder indígena Jesús Eduardo Mestizo en zona rural de Toribío. El hombre, quien era uno de los miembros fundadores de la Asociación Indígena Abelino, fue impactado a bala en varias oportunidades y en presencia de su esposa e hijo. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla con la etiqueta numeral La Noche Cauca. Numeral La Noche Cauca. Hoy tenemos a los protagonistas de la noticia hablando de esta preocupante situación que se está presentando en el norte del departamento del Cauca en Colombia. Saludo en Popayán a Rosiyair Muñoz, es el defensor regional del departamento del Cauca. Defensor, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches, mil gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. También nos acompaña el señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches para usted, Jefferson, y para todos los televidentes. Señor Alto Comisionado, lo hemos invitado porque, como lo planteamos al comienzo de este programa, el presidente Iván Duque ha anunciado un plan social en el departamento del Cauca. Hace una semana anunció un plan militar, dijo que serían enviados cerca de 2.500 efectivos de las fuerzas militares al norte del departamento del Cauca para enfrentar esa amenaza de inseguridad. El fin de semana pasado anunció que ejecutará un plan social y usted será el encargado de liderar esos proyectos que serán ejecutados en esta zona de Colombia. Antes de hablar de ese plan, quisiera preguntarle, señor Alto Comisionado, desde el gobierno nacional, ¿qué información tienen? ¿Quiénes son los culpables de esta masacre que se ha venido ejecutando en los últimos 7 días en el norte del departamento del Cauca? Jefferson, hay consenso y claridad por parte del gobierno nacional, también por parte de las propias comunidades indígenas, de que el gran culpable de toda esta situación terrible de violencia que viene afectando a las comunidades indígenas y a todo el departamento del Cauca, porque directa e indirectamente se ha afectado todo el departamento, es el narcotráfico. Y son las disidencias, y eso hay que decirlo con todos los puntos y con todas las IES, las disidencias de las FARC que no quisieron acogerse al acuerdo de paz que se está ejecutando e implementando con aquellos que sí están en la legalidad, con aquellos que sí tienen una genuina voluntad de paz. Este negocio del narcotráfico viene azotando esa zona. Hay unos corredores estratégicos para llevar la droga ilegal al Océano Pacífico. Todos esos corredores, por supuesto, quieren ser controlados por estos grupos armados y tenemos identificados a los culpables. Ahí están alias Majin Buu, alias Marlon, alias Barbas, alias El Indio y otras personas que están señaladas por la fuerza pública y también por la Fiscalía General de la Nación. Incluso, como lo ha advertido el señor presidente de la República, hay unas recompensas para entrega de información de estas personas y ellos realmente son los enemigos del pueblo indígena, son los enemigos del pueblo afrodescendiente y campesino del Cauca, porque Cauca es un departamento pluricultural y pluriétnico. Alto Comisionado, por todos ellos vamos a trabajar en esta coordinación que el presidente ha tenido encomendarme el día de ayer. Usted me lo explica claramente. Para el gobierno nacional, los responsables de esta masacre son esas disidencias de las FARC, ese grupo criminal, narcotraficante, que se lucra de los cultivos ilícitos, de esas cerca de 17.000 hectáreas que están cultivadas en este momento y que son en últimas el combustible de esa violencia. Al mismo tiempo que el gobierno dice lo que usted acaba de plantearme, hay sectores políticos en Colombia que aseguran que la responsabilidad de esta masacre o de estos asesinatos recae en el gobierno nacional. ¿Usted qué le responde a estos sectores políticos?
Pues que es importante que revisen la historia de Colombia. El problema que ha enfrentado el Cauca y sus comunidades es un problema no de una ni de 2 décadas, es de varias décadas, y precisamente lo que está enfrentando en este momento el país y el gobierno nacional es el desafío de las llamadas disidencias. Ese grupo de personas que no quisieron acogerse al proceso de paz son ahora las que lo están desafiando. Los enemigos del proceso de paz son aquellos que no entraron en ese proceso de paz y que ahora, y nadie lo puede negar, incluso las propias comunidades indígenas lo reconocen, están liderados por personas que también, muchos de ellos tienen origen indígena, alias Mayimbu, alias Marlon, alias Barbas, son personas que tienen origen indígena y que están afectando a sus propias comunidades. En ese sentido, para las voces que dicen que esto acaba de aparecer en el contexto del país, es importante que revisen la historia, y no la historia lejana, sino la historia reciente, donde ustedes pueden ver que nuestras comunidades indígenas, afro y campesinas han sido afectadas antes del proceso de paz y después. Recordemos que durante los 20 meses que pudo implementar el gobierno anterior, el proceso de paz, también hubo violencia en el Cauca, y las disidencias no aparecieron de la noche a la mañana. Las disidencias aparecen inmediatamente después de la firma de los acuerdos y hoy están tratando de fortalecerse recurriendo al narcotráfico. Entonces, en ese sentido, es muy importante que aquellos que opinan lo hagan con responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos enfrente es la necesidad de un trabajo juntos, un trabajo unificado, y si nosotros dividimos, por supuesto, el esfuerzo, los perjudicados van a ser las comunidades del Cauca que más necesitan en este momento la unidad del país y el apoyo de todos los partidos, de todas las tendencias ideológicas, porque sacar provecho político o querer hacerlo en esta circunstancia de dolor y de violencia contra un pueblo que quiere cambiar, que un pueblo que quiere salir adelante, pues sería totalmente injusto. Son muchos los interrogantes que hasta ahora nos plantean nuestros televidentes a través de redes sociales con numeral La Noche Cauca. Señor Alto Comisionado, yo le voy a preguntar sobre uno de ellos. Usted me ha hablado de unos planes sociales que ejecutará el gobierno. También el presidente Iván Duque anunció el envío para el mes de diciembre de 2.500 hombres, 2.500 soldados de las Fuerzas Armadas colombianas. Estos planes sociales que usted va a ejecutar y el ingreso de esas fuerzas militares, de esos soldados al Cauca, ¿qué tan fácil es? ¿Tienen libertad para entrar en estos territorios indígenas, teniendo en cuenta que en muchos casos hay diferentes comunidades que son bastante, en algunos momentos incluso llegan a rechazar la presencia de la fuerza pública en sus territorios, argumentando que pues tienen derecho, tal y como lo garantiza la Constitución, a una jurisdicción especial indígena? ¿Tienen libertad de actuar en estos territorios? Pues Jefferson, la noticia que dio el presidente de la República el día de ayer es que ya estamos en esos territorios. El Departamento para la Prosperidad Social tiene programas que ya están funcionando en todo el Cauca, sin excepción. Estamos desarrollando Familias en Acción, cubriendo más de 207.000 niñas, niños y adolescentes, Jóvenes en Acción, cubriendo más de 9.000 jóvenes, el programa de Familia en mi Tierra, que también tiene una cobertura casi en la totalidad del departamento del Cauca, la inversión en infraestructura, por supuesto, y en hábitat, y 160 proyectos del Sistema Nacional de Regalías que fueron recientemente aprobados por el Departamento Nacional de Planeación, a lo que se une el desarrollo de los planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDET, que hacen parte de la implementación de los acuerdos de paz. En ese sentido, nosotros ya estamos operando en las regiones. Le cuento una experiencia muy positiva y de verdad que nos tiene muy contentos, y es el trabajo de mi oficina del Alto Comisionado para la Paz en temas de relacionamiento positivo con las comunidades. Hemos logrado traducir, estamos ya terminando ese proceso, al lenguaje NASA, la educación primaria y media en las comunidades del norte del Cauca, traducirlo a ese lenguaje para que los muchachos no pierdan la tradición oral. Tenemos muchos proyectos, por ejemplo, mañana comienza un proyecto de desminado humanitario muy importante en Santander de Quilichao, en Insá y en Páez, con un aporte nuevo
de la cooperación internacional por más de 3 millones de dólares. Y eso es en territorios indígenas. Esa idea de que el gobierno y las comunidades indígenas no pueden trabajar juntas, creo que hay que desvirtuarla. Pues veamos un informe que hemos preparado a propósito de esa percepción. Los criminales que tienen como combustible el narcotráfico en el norte del departamento del Cauca están aprovechando las dificultades de acceso de la fuerza pública a los territorios indígenas para poder ejecutar esas acciones ilegales e inclusive intimidar a la población. El presidente Iván Duque, tal y como usted lo señalaba, alto comisionado, denunció que esas organizaciones delincuenciales quieren meterse a los resguardos para protegerse. En razón a ello, el mandatario demandó el concurso de las comunidades indígenas para que el Estado pueda enfrentar estas amenazas criminales. ¡Vamos a luchar! ¡Puta, no sabe qué! Son varios los incidentes registrados en el pasado reciente cuando indígenas se han opuesto a la presencia de miembros de la fuerza pública. Así que nosotros también estamos cansados de ustedes. Las violaciones de mujeres también. Estamos cansados. Uno de los elementos centrales de la jurisdicción especial indígena contenidos en el artículo 246 de la Constitución Política es la existencia de autoridades propias de estos pueblos. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. De un lado está entonces el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía del territorio en sus resguardos, pero también están las competencias constitucionales del gobierno y de la fuerza pública. Un complejo dilema que en el caso del norte del departamento del Cauca vuelve al centro del debate debido a la reciente oleada de crímenes en la que la mayoría de víctimas han sido indígenas. Es indiscutible que la fuerza pública debe llegar con toda la contundencia. Yo lo dije hace unos meses atrás, no pueden seguir los indígenas, la Guardia Indígena, con sus bastones enfrentando criminales que vienen con armas y que están dispuestos absolutamente a arrasar con los derechos humanos de los indígenas. Para el gobierno nacional está claro que una de las mayores dificultades para garantizar la seguridad y la protección de los indígenas es el rechazo de las mismas comunidades a que las fuerzas militares puedan cumplir su mandato legal. Para nuestras comunidades, pues hemos dicho, no es garantía. Los militares siempre han estado ahí. En el norte del Cauca hay 7 bases militares. Y el aumento de pie de fuerza que ha habido en estos meses y luego más fuerza pública, lo que no vemos nosotros que no es garantía para nuestras comunidades. Paradójicamente, mientras las fuerzas militares han visto limitada su operación en zonas indígenas, las agrupaciones criminales generan terror en su lucha por el control territorial de economías ilegales, principalmente el narcotráfico. No obstante, la función de los guardias indígenas en aras de la convivencia y la seguridad en los 84 resguardos existentes en Cauca también tienen limitaciones para enfrentar el accionar de grupos criminales. El gobierno ha enfatizado que los asuntos del orden público están conferidos a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Entendemos la cosmovisión, que nosotros entendemos la ancestralidad, pero nuestro deber es proteger a todos los colombianos, incluidos siempre las comunidades indígenas de nuestro país. Y pueden tenerlo claro que en el Cauca ese es el deseo. Está con nosotros también el defensor regional del pueblo del departamento del Cauca, Rosiyair Muñoz. Les voy a plantear una pregunta a los dos. Comienzo con el defensor regional del Cauca, Rosiyair. Ahí veíamos este informe del periodista Jorge Adrián Orozco, donde hay un planteamiento bastante claro, y es ese derecho constitucional, consagrado, legal, que tienen las comunidades indígenas de tener un derecho y también unos deberes dentro de esa jurisdicción indígena. Yair, le quiero preguntar, ¿usted cree que los criminales se están aprovechando de esa jurisdicción especial indígena para cometer estos delitos, para asesinar a los líderes de las comunidades, para lucrarse del negocio del narcotráfico? Jefferson, la jurisdicción especial indígena es
reconocida constitucionalmente. Tenemos que tener en cuenta que la Guardia Indígena, las autoridades indígenas han rechazado vehementemente el ejercicio de estos grupos al margen de la ley que están afectando sus territorios. No podemos atribuirle responsabilidades a la Jurisdicción Especial Indígena cuando tenemos de por medio que estos grupos como la Dagoberto Ramos, como la Jaime Martínez, vienen generando terror al interior de las comunidades. No es por la jurisdicción, es porque a través de los tiempos estos grupos han intentado dañar y mancillar el nombre de las comunidades indígenas, presionándolos y obligándolos en determinados momentos a actuar. Defensor, le reitero la pregunta. ¿Están utilizando los criminales la jurisdicción indígena? Es que la jurisdicción indígena no es para que la utilicen los criminales. La jurisdicción indígena es desarrollada por las autoridades indígenas, por los tútenes. Ellos son los que dan aplicación a la jurisdicción especial indígena. Cuando le planteo el interrogante me refiero es la debilidad manifiesta que se presenta. Sí, adelante, defensor. Sí, Jefferson, lo escucho. Sí. Tenemos un pequeño delay de unos cuantos segundos. No, lo escucho. ¿Cuál es el planteamiento? Sí, no, el planteamiento, más que el planteamiento, es la pregunta que muchos se hacen: hasta dónde estos grupos criminales se aprovechan en algunos momentos de la no presencia de la fuerza pública en algunos lugares y utilizan esos derechos que tienen los indígenas para aprovecharse también de esos. Llevamos en la última semana más de 10 personas asesinadas en el norte del departamento del Cauca. Hay sectores que dicen que la fuerza pública tiene un poder de acción limitado en esa zona y que eso está siendo utilizado por estos grupos criminales no solo para asesinar, sino también para seguir sembrando cultivos ilícitos en esa zona de Colombia. Muchas de las zonas del departamento del Cauca, el norte, en este momento están pasando ciertas necesidades. Muchas de las comunidades indígenas, campesinas, al vender sus productos, al sacar sus productos para la venta, no tienen la respuesta inmediata que se debe generar para poder evitar este tipo de situaciones que se presentan por grupos al margen de la ley. Cuando estos grupos se aprovechan de las situaciones de pobreza, de miseria que viven los sectores del norte del Cauca, de la comunidad indígena, de la comunidad campesina. Cuando usted no tiene vías de acceso para poder sacar sus productos lícitos, entonces estos grupos aprovechan de la necesidad. Nadie se va a morir de hambre cuando ve que los productos lícitos que están vendiendo no tienen la misma comercialización que estos grupos al margen de la ley realizan. Ellos le compran la hoja de coca en la puerta a muchas de estas personas que no ven otra opción diferente. Si el Estado llega con inversión social, si les compra sus productos en la puerta, como lo hacen estos grupos al margen de la ley, tenemos unas condiciones diferentes. Así lo ha expresado el señor defensor del pueblo. A la mano de la militarización también tiene que llegar la inversión social. Así lo ha manifestado nuestro señor defensor del pueblo. Incluso hoy el gobierno anunció cerca de 1.3 billones de pesos para esa inversión social en el norte del departamento del Cauca. Señor Alto Comisionado para la Paz, ¿qué opina usted de esta pregunta que planteábamos al defensor del pueblo regional? Ante todo el respeto por la autonomía y el gobierno propio de las autoridades indígenas. Ustedes recordarán que en compañía de la señora ministra del Interior, yo estuve en todo el proceso de marzo pasado de la Minga, tanto la del Cauca como aquella que estaba en la carretera a Buenaventura, en la Delfina, y el gobierno nacional reconoce y respeta la autonomía y la independencia de los comunidades indígenas, por supuesto dentro del concepto y del entendimiento de que los territorios indígenas también hacen parte del territorio colombiano, hacen parte de la estructura misma del Estado y por tanto nos rige una misma Constitución. En ese sentido, más que cuestionar o que mirar como un obstáculo
la jurisdicción indígena, como usted lo pregunta, todo lo contrario, nosotros vemos que hay una gran oportunidad de armonización del trabajo del Estado, porque ellos también son Estado. Los resguardos, los gobernadores indígenas tienen un reconocimiento del Estado colombiano y por tanto ellos también son corresponsables de lo que en sus territorios sucede. Pero le reitero la pregunta, comisionado, ¿cuál es la realidad? ¿Los criminales sí o no se están aprovechando de esa jurisdicción indígena? Pues ahí tenemos, Jefferson, un gran reto. Hay unos criminales que se aprovechan no solo de la jurisdicción indígena en algunas partes, sin generalizar, pero también se aprovechan de la pobreza y las dificultades que enfrentan nuestros campesinos y también nuestras comunidades afrodescendientes. Entonces esto es un tema que no solamente se da en el Cauca, se da en otras regiones como en el Catatumbo, como en el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño y en Nariño, donde los narcotraficantes y aquellos que quieren que el Estado no se haga presente, porque eso es muy importante. La gente con toda razón dice, hombre, más presencia de Estado, más presencia de gobierno, pero cuando llega el gobierno tenemos ese obstáculo enorme, hombres con armas, y no son armas cualquiera, son armas letales, fusiles, ametralladoras, granadas, bombas, que precisamente lo que buscan es preservar la situación de inseguridad en unas zonas y se aprovechan de la lejanía de algunas de esas zonas y se aprovechan de la debilidad que ha tenido por años, porque esto no es un tema novedoso. En Colombia estas zonas han sufrido durante años la falta del Estado y por eso es que ahora el Estado está llegando. Los enemigos de la paz son aquellos que no quieren que el Estado llegue, son aquellos que no se implementen los acuerdos y por eso hay que combatirlos, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, es decir, policía y ejército, sino que hay que combatirlos con desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo humano en las comunidades. Desde hace varios meses la Defensoría ha venido impulsando una iniciativa para instalar carpas blancas en el norte del departamento del Cauca para enfrentar esta espiral de violencia. La estrategia que atendería concertadamente las problemáticas de los pobladores de la región, en este momento pues aún no ha comenzado, a pesar de tener el respaldo del gobierno nacional y de haber sido compartida con las comunidades indígenas que habitan en la zona. Veamos este informe. En este país tenemos que dialogar y tenemos que dialogar las autoridades civiles, las autoridades indígenas, con Naciones Unidas, con la Procuraduría, con la Defensoría, con la Gobernación del Cauca, con los alcaldes del norte del Cauca, para que estos hechos, que no es que estuvieran cantados, pero se pueden evitar si hablamos. La iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que busca prevenir y proteger de manera concertada a los pueblos indígenas de la violencia indiscriminada de estructuras criminales que operan en el departamento del Cauca, ya recibió luz verde del gobierno colombiano. Creemos que esto nos puede ayudar muchísimo, no solamente a tener información pertinente, sino a fortalecer los vínculos de confianza entre toda la institucionalidad y las comunidades. Será un espacio donde se reúnan los representantes del Estado, las comunidades y organismos humanitarios para atender los problemas de los habitantes de esta zona en conflicto y enfrentar la criminalidad que los mantiene aterrorizados. Al proyecto, que tiene como objetivo principal evitar que masacres como las de los últimos días se vuelvan paisaje en el Cauca, solo le hace falta el acuerdo entre las comunidades de la zona para entrar a dialogar con los demás actores. Les socializó la estrategia para que ellos, dentro de sus espacios autónomos y en la consulta con las comunidades y las autoridades, puedan emitir un concepto para establecer si es factible que podamos encontrarnos entre esta estrategia. La estrategia ya había sido implementada en las zonas veredales donde se concentraron las FARC, con el fin de reunir a las comunidades y a excombatientes para tomar medidas de seguridad y bienestar en conjunto bajo el nombre de carpas azules. Esta vez, la carpa blanca en el norte del Cauca servirá también para centralizar las investigaciones que permitan identificar a los responsables de los múltiples asesinatos. Ante la compleja situación de esta zona del suroccidente del país, el presidente Iván Duque anunció una intervención del Estado que incluye no solo mayor pie de fuerza, sino también inversión social. Una de las acciones, el envío de 2.500 efectivos de la fuerza pública al lugar, generó el rechazo de las comunidades que viven allí. Y lo que aquí vemos es una estigmatización y obligándonos a no ver otras más opciones, nos están obligando casi que prácticamente a tomar otras medidas y uno ve en los mensajes
Y en los mensajes, en las invitaciones que hacen los otros sectores, otros grupos, casi que armémonos. Señor defensor del pueblo regional del Cauca, Rosillair Muñoz, hay una iniciativa que es la Carpa Blanca que ha venido defendiendo la Defensoría del Pueblo. El gobierno nacional ya también expresó su apoyo en días pasados. El comandante de la Policía Nacional aseguró que estaban preparados para comenzar a implementarla. Yo quiero que me hable un poco, defensor, de cuáles son los principales obstáculos y retos que enfrenta esa coordinación entre las comunidades indígenas y los integrantes de la fuerza pública para que de manera precisa y eficaz se pueda dar esta protección que están pidiendo esas comunidades, no solo las indígenas, sino también los campesinos y los afrocolombianos que viven en esta región del país. Jefferson, el señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negret, desde febrero ha venido visualizando el problema que está afrontando nuestro departamento del Cauca. En una reunión que sostuvimos el 10 de agosto en Santander de Quilichao, con autoridades afros, campesinos, ese día se produjo la masacre de indígenas en el Tierrero, departamento del Cauca. Desde ese instante se comenzó a trabajar y a implementar la estrategia de Carpa Blanca. El señor defensor del pueblo, el 6 de octubre, nos reunimos en Asín con los consejeros, con algunos consejeros del CRIC, del Asín, con representantes de los grupos afro, con el fin de buscar una salida para poder visualizar este tema que está desangrando el departamento del Cauca. ¿Qué es la Carpa Blanca? La Carpa Blanca es una estrategia diseñada por el señor defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, a fin de obtener y articular una respuesta rápida, pronta y eficaz a la situación que se viene presentando en el departamento del Cauca. Es generar espacios para que las autoridades indígenas, para que los tútenas, las comunidades, el gobierno nacional, podamos reunirnos en ese espacio y poder entrar a hacer una respuesta efectiva a todo lo que está ocurriendo. Allí participaremos la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Naciones Unidas, MAP, OEA, los alcaldes de la región, el gobernador del departamento del Cauca, la Comisión de Paz del Congreso de la República, en aras de preservar la vida, que es lo que en este momento está afectando nuestro departamento. Los muertos los está poniendo el departamento del Cauca. Y como le dijo el doctor Negret, no queremos seguir enterrando más colombianos por muerte violenta, que es lo que está pasando en nuestro territorio. Señor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, sé que no tiene mucho tiempo, nos tiene que despedir en unos cuantos minutos, pero no puedo dejar de preguntarle sobre esos planes sociales que va a ejecutar el gobierno nacional en el departamento del Cauca. ¿Es posible quitarle al narcotráfico el poder que tiene en el norte del departamento del Cauca? Y se lo pregunto, comisionado, porque estos grupos criminales ofrecen a los campesinos, en muchos casos, mayores recursos de los que ha entregado el Estado hasta este momento. ¿Es posible arrebatarle al narcotráfico el poder que han ganado con esas comunidades? Claro que es posible, Jefferson. Ya este país lo ha hecho durante muchas épocas. Recordemos que en el Cauca no era una región donde hubiese cultivos ilícitos, aparecieron, pero en una época no los hubieron. Y en ese sentido nosotros estamos seguros de que con la estrategia Ruta Segura que ha diseñado el Ministerio de Justicia y que es apoyada por todo el Estado y también con las iniciativas de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, nosotros podemos vencer ese problema. Por supuesto, vamos a hacerlo en consenso y vamos a hacerlo con la colaboración de todas las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas del Cauca. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Ustedes también pueden participar opinando con la etiqueta numeral La Noche Cauca. Numeral La Noche Cauca. Estamos analizando la situación esta semana de terror que vivieron las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinos que viven en este lugar de Colombia. Más de 14 personas fueron asesinadas en los últimos 7 días. El gobierno nacional llega con un plan
militar y social. Cerca de 2.500 soldados llegarán en el mes de diciembre a reforzar el pie de fuerza y también 1.3 billones serán ejecutados por el gobierno nacional en esta región de Colombia. Una pausa y ya continuamos en este análisis aquí en el programa de la noche. Volvemos en ese momento a Popayán, en Colombia, con el defensor regional del departamento del Cauca, Rosijair Muñoz. Señor defensor, quiero conocer su opinión frente a estas decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque en los últimos días para atender, para enfrentar esta amenaza que sufren los pobladores del departamento del Cauca, específicamente del norte de esta región. ¿Usted qué opinión tiene frente a esos planes? Jefferson, para complementar la respuesta anterior que tú me has hecho sobre la carpa blanca, ¿por qué se ha de pronto demorado la implementación? Es que cada que las autoridades indígenas van a socializarlo en sus territorios, siempre ocurre un hecho victimizante que ha impedido que de manera armónica, como lo ha establecido el señor defensor, y en el respeto de la autonomía, de la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, puedan discutir la estrategia de carpa blanca. Ha sido eso razón por la cual no hemos podido avanzar satisfactoriamente como queremos, a la espera de la decisión que tomen las autoridades indígenas, porque el tema de estrategia de carpa blanca no es un tema impuesto. ¿Qué es lo que nosotros decimos desde la Defensoría de los planes establecidos por el Gobierno Nacional? Para nosotros es satisfactorio que el Gobierno Nacional en tiempo real llegue a nuestros territorios, que se pueda hacer la sustitución de cultivos ilícitos de manera pronta y oportuna, que los PDs lleguen cuando tienen que llegar, que a través de la inversión social podamos construir un espacio que le facilite la vida al campesino y al indígena. Tenemos que actuar de manera rápida y frontal para que hayan vías de acceso a los territorios, para que tengan la comercialización de sus productos lícitos, de lo que siembran, que así como los grupos ilegales les compran la hoja de coca en la puerta de su casa, el Estado también disponga lo necesario para que le compre al campesino y al indígena sus productos lícitos en la puerta de la casa. Señor defensor regional del pueblo, Rosijair Muñoz, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes. Jefferson, muchas gracias. Y hacemos un llamado final desde el despacho del señor defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negrez Mosquera, sí, con el fin de que podamos avanzar en nuestro departamento. Nuestro departamento se está desangrando. No queremos enterrar más colombianos producidos por muerte violenta. Queremos que nuestro departamento, nuestra comunidad salga adelante, no la dejemos sola. Y finalmente, Jefferson, la militarización tiene que estar acompañada también de inversión social. De resto, nuestro departamento es imposible que podamos seguir en esta de sangre que está produciendo. Las alertas tempranas tienen que ser atendidas. Una alerta temprana escuchada a tiempo es una muerte evitada, Jefferson. Y ese fue el anuncio que hizo el gobierno nacional, esa inversión social, y por supuesto por eso estamos lanzando ese SOS por el departamento del Cauca. Señor defensor, muchas gracias. Para finalizar también quiero hacerle una última pregunta. Señor Miguel Ceballos, que está hasta ahora en la ciudad de Bogotá, alto comisionado para la paz. En las opiniones que nos están llegando de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter, que utilizan en este momento el numeral La Noche Cauca, uno puede percibir, señor alto comisionado, que existe también la percepción de un sector de la opinión en el país que entiende que las comunidades indígenas que viven en el departamento del norte del Cauca exigen la presencia del Estado, exigen la protección por parte de las fuerzas militares, pero que en muchos casos no permiten que estos integrantes ingresen a sus territorios. ¿Esto es una percepción o es una realidad? Pues Jefferson, mire, hay algo importante en lo que quiero hacer énfasis. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 286, establece qué se entiende por entidades territoriales. Y dentro de las entidades territoriales están los territorios indígenas. Es decir, en este país no se puede hablar
de que hay dos estados. Esos territorios indígenas hacen parte de la estructura del Estado y del territorio colombiano, y por eso nosotros somos respetuosos de su autonomía, pero también somos conscientes de que debe haber una palabra fundamental que nos va a guiar en este proceso, y es la corresponsabilidad. Todos somos responsables, también las autoridades indígenas son responsables de la seguridad de su pueblo, y el gobierno nacional es responsable de la seguridad del pueblo indígena, pero también del pueblo afrodescendiente y campesino, no solamente en Cauca, sino en todo Colombia. Y en ese sentido yo estoy seguro que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer algo que pudimos hacer en el momento en que se estaba haciendo los diálogos de la Minga en marzo, y fue que teníamos presencia de la Guardia Indígena y teníamos presencia de nuestra fuerza pública, y esa convivencia nos ayudó a sacar adelante una negociación que el país conoce y que hoy se está implementando. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, muchas gracias por su tiempo. Jefferson, muchas gracias, y un llamado a todo Colombia para que nos unamos en esta cruzada de ayudar al pueblo del Cauca, y en este momento de realmente hablar de divisiones y hablar de cuestionamientos cuando necesitamos unirnos para ayudar a nuestros hermanos del Cauca. Eso es lo que debe primar y eso es lo más importante. Gracias, Alto Comisionado. Vamos inmediatamente a Popayán, en Colombia. El tiempo se nos está agotando. Está Diana Perafán, a esta hora líder indígena del Cauca y asesora de cabildos independientes. Diana, bienvenida al programa La Noche, y quiero conocer su opinión, su lectura sobre las razones, las causas de esta situación de violencia que está viviendo el norte del departamento del Cauca en este momento. Jefferson, muy buenas tardes. Te agradezco por tenernos en cuenta. Voy a expresar no la opinión de Diana Perafán, sino de unas comunidades indígenas, evangélicas y cristianas que lastimosamente son una población invisible, pero que al mismo tiempo son objetivo de exterminio por su pensamiento y por su inclinación religiosa, y que han vivido y están viviendo realmente los pactos fracasados de un proceso de paz, donde simplemente se escucharon a las partes. Se escuchó a la parte de la organización indígena CRIC, de la cual históricamente por más de 40 años ha celebrado acuerdos con la guerrilla y al mismo tiempo ha sido complaciente con algunos narcotraficantes en su territorio, bajo los sofismas de los cultivos de medicina tradicional. Engañaron a un gobierno, han engañado a más de 2 gobiernos, y ahora pretenden realmente ocultar la realidad de un departamento. Existe una comunidad indígena que nunca le aportó a un proceso de paz fracasado, a un esquema de la JEP que nunca dirá la verdad de lo que acontece en el departamento del Cauca. Estamos ante una crueldad, ante una realidad que deteriora el tejido social de mi departamento, simple y llanamente, Jefferson, por acuerdos, por procesos de paz fallidos, por sofismas distractores, simplemente para fortalecer intereses ajenos que viven realmente y se lucran de la guerra. Lo que pasa acá en el norte del Cauca es simple y llanamente los malos acuerdos firmados por algunos líderes indígenas, por algunos cabildos, tanto con la guerrilla, con el señor Catatumbo, acuerdos con los narcotraficantes, que en este momento se están pasando las cuentas de cobro. Y no es correcto que pretendan involucrar a todo el país y a una sociedad, a una comunidad indígena que es lejana a esos usos y resabios, porque no son costumbres, usos y resabios, que no fortalecen estos motines de guerra, nos involucren en este conflicto, y que ahora diga un senador que hay que apuntarle al 4 o al 7% de impuestos para un proceso de paz, que es simplemente una burla a la democracia, una falta de respeto. Respeto a las opiniones de los que me antecedieron, pero están diciendo mentiras. ¿Cómo me van a decir que nunca existieron cultivos ilícitos en el departamento del Cauca? ¿O acaso de dónde sale el crepi que van a vender o que vendían en su momento en la calle del Cartucho, en el Bronx? ¿De dónde traían la droga? Del Cauca. ¿De dónde la bajaban? De Jambaló, Toribío y Tacuello. Tenemos que construir democracia sobre realidades. Tenemos que construir justicia sobre verdades, no sobre sofismas. Pues Diana Perafán, queríamos conocer su opinión. Como usted lo ha dicho al comienzo, tenemos en cuenta todas las voces desde el departamento del Cauca. Las hemos tenido en los últimos 2 programas. Este es el tercer programa que dedicamos a esa difícil situación que viven los indígenas, los afrodescendientes y también las comunidades campesinas que viven en el norte del Cauca. Muchas gracias, Diana Perafán.
Jefferson, te agradezco mucho y Jefferson, permítame con todo respeto expresarle no solamente al país, sino a la comunidad internacional que mira tu programa, estamos alertando a las comunidades evangélicas de un exterminio que ocurre en nosotros, simplemente porque no hacemos parte de ese conflicto armamentista y narcotraficante que se está gestando en el norte del Cauca. Y vamos a tener la oportunidad en otro momento de conversar más a profundidad de esas acusaciones que usted ha planteado y esos temas que muchas veces no se conocen a través de los medios de comunicación, porque es la voz de otros sectores indígenas que son muy críticos también de lo que hacen otras comunidades indígenas al interior del departamento del Cauca. Vamos a una pausa. Jefferson, y muchas gracias. Gracias, Diana. Vamos a una pausa porque el tiempo se me agotó. Ya regresamos a la última parte de este programa de la noche. Hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.